funciones vectoriales de una variable real. Empecemos. Definición de función vectorial de una variable real. Dominio y gráfica. Una función vectorial es una función que transforma un número real en un vector. Entonces tenemos que una función que va de R1 a R3, definida como f de t igual a x de t, y de t y z de t, donde x de t, y de t y z de t son funciones llamadas funciones componentes de variable real de parámetros de t. Así se dice que f es continuo y derivable o integrable si lo son x de t, y de t y z de t. La función vectorial también se puede encontrar representada como f de t, por tanto se llama función vectorial a cualquier función de la siguiente forma. R de t va a ser igual a f de t, g de t en el plano, y R de t va a ser igual a f de t, g de t, h de t en el espacio. Básicamente esto nos quiere decir que si tenemos una función que desde una dimensión la podemos llevar a un espacio de 3 dimensiones. Dominio. El dominio de una función vectorial está dado por la intersección de los dominios de cada una de las funciones componentes, es decir, si f de t es igual a f1 de t, f2 de t, f3 de t hasta fn de t, entonces se puede decir que el dominio de la función va a ser igual a b de f de 1, la intersección de f de 2, la intersección de f de 3 hasta la intersección de bf de. Representación gráfica. La representación gráfica de una función vectorial es aquella curva C que describe los puntos finales de los vectores que forman parte de la función para toda t que pertenece al dominio de la función. Un punto de la curva la representa cartesiana x, y, z, donde x va a ser igual a f1 de t, y es igual a f2 de t, y z va a ser igual a f3 de t. Como podemos ver, aquí tenemos una curva que se está representando. Aquí está la curva, podemos verla, que la estamos llevando a un espacio de 3 dimensiones. Como lo podemos ver, tenemos el eje x, y z. Entonces se llaman ecuaciones paramétricas de C. Al asignar números reales a t se eliminan parámetros y se obtienen ecuaciones cartesianas de C. Veamos los límites y continuidad. Límite. Dado una función vectorial f de t igual a x de t, y de t, z de t, tenemos que el límite de t cuando tiende a de f de t va a ser igual al límite de t cuando tiende a de x de t, el límite de t que tiende a de y de t, el límite de z de t que tiende a, esto va a ser igual a límite. Esto significa que cuando tiende el valor del vector f de t se acerca más al vector L. Para que exista el límite de la función debe existir el límite de cada una de las funciones componentes. Continuidad. Tenemos que sea a de Rn a un punto acumulado de a de R. F de t es continua si y solo si se cumple lo siguiente: existe el vector f de a, existe el límite de a de f de t, el límite de t de a f de t igual a f de a, y podemos pronunciar el siguiente teorema. Una función con valores vectoriales r de t es continua en t igual a a si solo sus funciones componentes f, g y h son continuas en t igual a a. Derivación de funciones vectoriales y sus propiedades. Sea la función vectorial f de t, entonces diremos que f' de t es la derivada de dicha función y se define mediante f de t va a ser igual a el límite de delta t cuando tiende a 0 de f de t más delta t menos f de t entre delta t.
para valores cualesquiera de t. Para los valores existe límite cuando el límite existe para t igual a. Se dice que f de t es derivable en t igual a. Otro teorema que tenemos es el siguiente. Sea f una función vectorial y supongamos que sus funciones componentes f, g y h son todas derivables para algún valor de t, entonces f de t es derivable en este valor de t y su derivada está dada por la siguiente expresión, que es f' de t va a ser igual a f' de t, g de t, h de t. En este caso son 3 dimensiones. Ahora tenemos las propiedades. Vamos a suponer que r de t y s de t son funciones vectoriales derivables, que f de t es una función escalar también derivable y que c es un escalar cualquiera. Entonces obtenemos las siguientes propiedades. 1, la adición y sustracción, que tenemos que d de t de r de t más menos c de t va a ser igual a r' de t más menos s' de t. Productos por un escalar, tenemos que d de t por cr de r de t va a ser igual a, sacamos la constante c y sería c' de r t'. Ahora tenemos el producto por una función escalar que sería d de t multiplicado por f de t de r de t. Esto sería igual a la f' de t por r de t más f de t por r' de t. El producto escalar sería d de t de r de t por s de t sería igual a r' de t por s de t más r de t más s' de t. El producto vectorial sería d de t de r de t por s de t es igual a r' de t por s de t más r de t por s' de t. Entonces el problema r de t es constante sí, solo si r de t y r' de t son ortogonales para todo t. Cuando una función vectorial definida en un intervalo abierto de r es derivable indefinidamente y su primera derivada no es nula, decimos que se trata de una curva regular. Al vector f de t se llama vector de posición de la curva y a los vectores f' de t y f' de t se les llama respectivamente vectores velocidad y aceleración. De modo que la rapidez de un instante t de f de t es importante observar que la rapidez es un escalar, mientras que la velocidad es un vector. Al vector f' de t también se le llama vector tangente a la curva f de t y el vector t de t va a ser igual a f' de t entre f' de t y todo esto primo. Este es el vector tangente unitario. Ahora veamos lo que son la integración de funciones vectoriales. La función vectorial f de t es una antiderivada de la función vectorial f de t, siempre y cuando se tenga que f' de t va a ser igual a f de t, integral indefinida. Si f de t es cualquier antiderivada de f de t, la integral indefinida de esta se define como la integral de f de t va a ser igual a f mayúscula de t más la constante de integración, donde c es un vector constante arbitrario. Ahora tenemos que la integral de los intervalos de a a b de f de t va a ser igual a a b de f de t, g de t, h de t. Esto lo podemos representar con tres integrales, separando cada uno. Entonces tendríamos que la integral de f de t de a a b de d de t, la integral de g de t que va del intervalo de a b y la integral de h de t que va en el intervalo de a b de t. Pasamos a los vectores de posición, velocidad y aceleración. Si r de t representa la posición de una partícula en el instante t, entonces la variación de posición con respecto del tiempo del instante de r de t es la velocidad instantánea de la partícula y se denota con v igual a v de t. De la misma forma, la variación de la velocidad con respecto al tiempo de un instante es la aceleración instantánea de la partícula y se denota por a igual a a de t. Es común derivar una función con respecto al tiempo que utilice la notación de Newton, por lo que v de t va a ser igual a dr de t y esto va a ser igual a r' de t. Ahora tenemos las siguientes curvas paramétricas.
que sería x igual a 2t menos 2 seno de t, y igual a 2 menos 2 coseno de t, donde t pertenece al intervalo de menos 4 a 4pi, obtendríamos lo siguiente. Para la siguiente gráfica tendríamos x igual a seno cuadrado de t astroide y y igual a coseno cuadrado de t, que pertenece donde t pertenece en el intervalo de 0,2pi, que tendríamos esta curva paramétrica. Ahora, para tener otro ejemplo de curva paramétrica, tendríamos que asignarle a x tendría que ser más bien igual a x da 5 coseno de t menos coseno de 5t, y ya tendría que ser igual a 5 seno de t menos 5t, que sería un epsicloide, como lo que podemos ver aquí. Es muy importante que para obtener estas curvas paramétricas respetemos mucho los intervalos que tienen. Y por último veamos estos dos ejemplos, que serían x coseno de t más t seno de t y y de t menos t coseno, y sería esto, que es parecido a una espiral cuando t pertenece al intervalo de 0,6pi. Ahora, para tener un cicloide prolata tendríamos que x es igual a 2t menos pi seno de t y y es igual a 2 menos pi coseno de t, donde t pertenece a un intervalo de menos pi a pi.